Atención, decisiones desde el Ministerio de Trabajo que está tumbando esta mañana 11 decisiones que había tomado al final del gobierno el presidente Gustavo Petro y su ministro de Trabajo, que era Antonio Sanguino. Aunque no es la única. Esas 11 decisiones que echan para atrás, acaba de firmarse el decreto 1274 en el Ministerio de Trabajo, con un nombramiento que fue de horas. ¿Desnombramiento? Néstor, esta historia para que los oyentes la puedan entender, y ya lo dejo contar las 11 grandes decisiones que echan para atrás, es la historia que se conoció hace menos de 24 horas por el que era ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Antonio Sanguino escribió un trino que dice lo siguiente: me he enterado que la ministra López Fuentes, es el arroba de Natalia Eugenia López, la nueva ministra de Trabajo, designó como secretaria general encargada del ministerio a la doctora Soraya Pino, funcionaria que nos acompañó diligente y eficientemente en el gobierno del cambio como la directora de pensiones. Felicita Sanguino, ministro de Petro, a la ministra del gobierno de la Espriella por el nombramiento de la secretaria general, y él termina el mensaje porque y a la gente hay que creerle. Una de los nuestros. Sí, y dice Sanguino en el mensaje: no puedo ocultar mi grata sorpresa. Que Dios me libre de esas felicitaciones. Y entonces este trino hizo que en el gobierno de la Espriella se enteraran que había una petrista nombrada en el gobierno, y acaba de salir, Néstor, ya está el documento firmado, es el decreto número 1274, lo firma la propia ministra de Trabajo. Echaron a la funcionaria, a la doctora Soraya Eugenia Pino. No se le ocurre y han nombrado secretario general a Eduardo José Pineda. El decreto número 1274 ahora, que acaba de firmarse. Lo que estaba ella era como secretaria general. Encargada. Sí, ¿no? Encargada. Pero eso tiene toda la mala fe, es decir, cuando usted ve lo que ha pasado las semanas, los días anteriores de funcionarios que se han ido, usted se da cuenta que eso, no me atrevo a decir, Néstor, que sea mala fe no es de amistad, porque la consecuencia es Sanguino dice que no se pudo contener por su sorpresa. La gente hay que creerle, él dice eso en el gobierno. Con ese trino además nos confirman, pues se enteraron que es más cercana al petrismo que al abelardismo, así que se está notificando que ya la doctora Soraya Pino no está más como secretaria general encargada, Néstor, hay nuevo secretario general. Debo decir, más normal con este nivel, Luis Ernesto, de hostilidad entre el gobierno entrante y el gobierno saliente, ¿no? Porque se están dando durísimo. Todo lo que huela a petrista, pues de inmediato para afuera. Todo lo que sea abelardista es de la derecha facha, Néstor, de los paramilitares, nazis, narcotraficantes de este país. Por eso el ministro sabía que su trino iba a provocar esta reacción. Pero sobre ese caso particular, el trino del ministro Sanguino, pues es una provocación seguramente. No me atrevo, no estoy Néstor, pero sobre Néstor, lo que sí me deja un sinsabor es la idea de que están reversando absolutamente todo simplemente porque lo hizo Petro. Yo creo que hay que revisar qué de lo que dejó Petro funciona y le sirve al país y qué no. Las decisiones que está tumbando esta mañana, repito, el Ministerio de Trabajo. A través de la figura de las circulares, están tumbando, entre otras cosas, las inspecciones que se inventó el Ministerio de Trabajo al final del gobierno Petro para llegar a las casas a revisar los contratos de las empleadas domésticas. Usted se acuerda que eso fue uno de los motivos de controversia. 11 decisiones, unas que tocan a empresas de servicios domiciliarios, Rappi y compañía, por ejemplo. Marcela Peña. Néstor, sí señor, estamos hablando para esas trabajadoras, eso se acaba y se prohíbe a partir de hoy. Dice el Ministerio del Trabajo que cuando existan esas situaciones de peligro inminente, a quien hay que llamar aquí es a la Policía Nacional, que es la legalmente autorizada para entrar en estas circunstancias. Ojo que tumbar esta circular no cambia nada de lo que dice la reforma laboral, porque esa es una ley. Lo que se modifican son las instrucciones a los inspectores de trabajo, que son esos empleados que ustedes han visto en imágenes con chaleco del Ministerio del Trabajo en las distintas empresas del país. Dice Marcela, en algún lado el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, ¿cuántas visitas domiciliarias alcanzaron a hacer para revisar los contratos de empleadas domésticas? No, señor, no está especificado el número de visitas que se realizaron. Lo que sí dice es que era una extralimitación
permitir la entrada al domicilio de los colombianos, que eso es algo que sin orden judicial solamente puede hacer la Policía Nacional en caso de que exista un peligro inminente. Además, porque se dejaba la definición de qué es un peligro inminente en manos de los inspectores de trabajo, que evidentemente estaban interesados en entrar. Entonces, lo que dicen aquí es esto no se puede repetir, no se puede hacer. Sí va a haber, revisión de las condiciones de trabajo de las empleadas domésticas, pero no de esa manera, no con visitas dentro de las casas de los colombianos. Gracias, Marcela. Es que el Ministerio de Trabajo se ha convertido en la gran asustaduría pública para las empresas privadas o para los hogares. ¿Por qué se ríe? Porque digo asustaduría. Bueno, me gustó el término, ¿no? No, pero es que llegaba el Ministerio de Trabajo, se abrogaron una cantidad de derechos que no tenían, entonces entonces llegaron aquí a vigilar una cantidad de cosas y a las empresas a vigilar, que manda el ministro Sanguino, el todopoderoso ministro Sanguino, a revisar no sé qué cosas que no tenían nada que ver con temas laborales. Y entonces convirtieron el Ministerio de Trabajo a través de estas inspecciones en policías políticas del régimen, como la Superintendencia de Industria y Comercio, usted lo sabe perfectamente, Aurelio, para asustar, básicamente para asustar y para intimidar a empresas o empresarios. Eliminada también la circular 57. Con base en esa circular se hicieron visitas a muchas compañías en el país. Ahí se daban instrucciones para la aplicación de la reforma laboral. Por ejemplo, daba líneas sobre las reglas de contratación, de si se podía a término fijo o a término indefinido. ¿Qué viene ahora? El Ministerio del Trabajo se va a sentar a revisar norma por norma qué de todo lo que está aquí pudiera llegar a necesitarse como explicación o como medida pedagógica más adelante, y si es el caso, volverlo a escribir, pero con bases ciertas. De momento todo esto queda derogado. Los procesos que están en curso pues tienen que tener un trato diferente, y el Ministerio del Trabajo pues tiene ahora una nueva política y unas nuevas instrucciones para sus inspectores. Claro, Néstor, ¿de qué se trata el asunto? El asunto se trata de que el ministro Sanguino, a través de circulares, hizo un desarrollo de la reforma laboral especialmente centrado en el papel para el cumplimiento de esa reforma, tanto en términos de inspección, de trámites, de papeleos, etcétera, para el cumplimiento de algunos de los temas de la reforma laboral. Es decir, se trata de una revisión de todo el papel que el ministerio va a jugar en esa, pero fíjese que era, en esa implementación. Aurelio, usted tiene razón, pero no era para proteger a trabajadores, sino entre otras cosas para proteger a sindicalistas. Pues, ahora, no, sí tiene, digamos, unos puntos contenciosos. Además de los que mencionó Marcela, vale la pena mencionar, por ejemplo, los trámites que tienen que ver con la protección laboral en términos de lo que se llama la defensa de las personas afectadas, de la reforzada, de la libertad sindical reforzada, de lo que tiene que ver con las negociaciones salariales conjuntas, lo que tiene que ver, esto es importante, la relación de la vigilancia privada con el trabajo suplementario. Es decir, se tocaron unos temas lo mencionó Marcela, es diciéndole a todas esas empresas que también tienen trabajadores administrativos, hay que revisar cómo es lo de las horas extras. Y el trabajo suplementario, por supuesto. Y tiene, por ejemplo, también que ver cosas con, perdóneme Héctor, ya termino, con asuntos que van a tocar, y lo mencionó Marcela, pero son sensibles, sobre los permisos sindicales en el sector público. Este es un punto que siempre ha sido un punto de colisión entre las autoridades locales y los sindicatos. Me explico, Néstor, muy rápidamente. Si yo soy un directivo sindical de la ADE... No, esos son los abusos que se hacen. A usted no le gusta. Yo sé que a usted no le gusta que yo diga que son abusos, pero estos son dirigentes sindicales que no trabajan y se dedican a pedir permisos. A la labor sindical. Sí, claro, se dedican a mirar que se cumplan y el bienestar de sus afiliados, cosa que me parece democrática. ¿Dónde está el señor Aurelio Suárez? Está de permiso sindical hoy, pero estuvo de permiso sindical ayer y va a estar de permiso sindical mañana. Y estaba en las escuelas del...
estaba en las escuelas del distrito mirando cuál era la condición laboral, cómo eran las relaciones de los trabajadores, y a eso pues se le puede llamar abuso y otros ya llamamos derechos sindicales. Pero Néstor, todo esto para decir algo, los puntos centrales de la reforma laboral, o sea, las extras, los festivos o los días de descanso, porque ya no hay dominicales, o el contrato laboral del SENA, todo eso no se ha cambiado. Yo entiendo perfectamente y comparto y acojo los derechos sindicales, pero usted seguramente estará de acuerdo conmigo en que han abusado y han creado sindicatos y han graduado dirigentes sindicales para vivir de eso. Si ponemos una balanza entre abusos de un lado y abusos del otro, yo no sé para qué lado se inclinaría, si la vamos a poner así. De todos lados son malos. Pero Néstor, y precisamente eso, Néstor, es lo que las circulares trataban de direccionar. Ahora bien, ¿cómo se van a corregir? Eso será otro capítulo que vamos a mirar, porque una cosa eran los diablillos de la reforma laboral, otros son los diablillos que incluía Sanguino en su circular, y otras van a ser los diablillos que nos van a meter en las nuevas circulares. A mí me parece, Néstor, que hay tres cosas grandes que de conclusión, digamos, de estas decisiones que está tumbando el Ministerio de Trabajo hoy. Sí, la primera es lo que ya repitió Marcela y Aurelio también subrayó, que es los derechos de los trabajadores están incólumes. Los derechos no se reconocen por vía de circular. Los derechos están en una ley. Todo lo que se aprobó en la ley laboral está vigente. Y claro, lo que se discute es si eventualmente hay o no algunos mecanismos para garantizar que esos derechos se estén cumpliendo o no. Pero los derechos están ahí. Pero por eso y los derechos en general. Esa es la asustaduría, porque esto es lo que le daba con estas circulares era capacidad las inspecciones del Ministerio de Trabajo. Pero ese es el segundo punto, porque el primero es para decir que toda esa discusión que hay en las redes sociales de que es que le están quitando los derechos a los trabajadores y no sé qué. No, eso no es cierto. No le están quitando ningún derecho a ningún trabajador porque los derechos están en la ley. Lo segundo es que a mí sí me parece que hay una, digamos, como por lo menos una repensada. Héctor, déjeme decirle una cosa, porque me están regañando aquí porque yo dije que las inspecciones que se podían hacer a las casas, es que si yo no pago lo que corresponde por ley a la empleada, a la señora que nos ayuda en la casa, estoy incumpliendo la ley. Pero lo que no me gustaba es que el Ministerio de Trabajo tuviera la capacidad de llegar a mi casa a meterse a mi casa. Si yo es que esa trabajadora, ley, hipotéticamente la señora Candy tiene todos los mecanismos legales para poder acudir y decir el señor fulanito de tal es un abusador, pero terminará ganando el proceso sin duda, claro. Pero es que lo segundo es eso que usted está señalando, Néstor, que me parece que es muy importante, que es como, digamos, una repensada y ojalá sea una instrucción general de este gobierno, que es acotar, limitar, reglamentar, Néstor, esos temas de la inspección, vigilancia y control con los que se han cometido tantos abusos y en el gobierno anterior se usaron como un mecanismo de persecución política. Cada vez que el presidente de la República tenía una controversia con una empresa o con alguien en particular, llegaba un policía administrativo a pedir una información, se metía a las entidades, le quitaba. ¿Cuántas veces dimos, Néstor, aquí la noticia de que le quitaron los celulares personales a las personas, no sé qué? O sea, una cosa asustadorcísima. Llegaba unos señores vestidos de civil, pero que ejercen facultades de policía, y le quitaban los celulares personales a la gente y se metían a sus archivos personales. Eso, bueno, incluso han condenado a personas por haber incurrido en conductas de esa naturaleza, y yo celebro entonces que la derogatoria de esta resolución, Héctor, derogue mecanismos que facilitaban ese tipo de procedimiento abusivo. Con que la claro, por eso le estoy diciendo, es que eso no puede ser. De Industria y Comercio, la señora Rusinque, o el ministro de Trabajo, se convirtieron en los policías del régimen. ¿A dónde llegaron? ¿Con quiénes? Usted haga la lista, Héctor, solo por curiosidad. Haga la lista con quiénes peleó el gobierno del presidente Petro. Y automáticamente encuentra con que ahí llegaba. Entonces llegaba la superintendencia. A ver, le pongo ejemplos. Peleó con medios de comunicación el gobierno Petro.
¿A dónde llegó el Ministerio de Trabajo? Con los gremios de energía y gas. Usted sabe, y la Superintendencia de Industria y Comercio, no solo el Ministerio de Trabajo. Aquí también voy a contar por primera vez en público aquí una a Caracol Televisión. Los señores del ministro Policía Sanguino, cuando llegaron a hacer aquí una inspección, ¿sabe por qué fue lo primero que preguntaron? ¿Por qué? Sorpréndase, a ver si está sentado. A ver, ¿Me quiere dar el expediente de Néstor Morales? ¡Qué abuso! Ah, claro. Entonces actuaron y no dije nada, me quedé callado durante 5 meses porque no encontraron nada, pero llegaron con nombre propio a perseguir a quienes no les gustaban políticamente. Cuando estaban además supuestamente reaccionando a una cosa de unos hechos en los que nadie había mencionado a Néstor Morales. Era una cosa dirigida, Néstor, dirigida. A mí esos instrumentos de policía, yo tuve la posibilidad de demandar cosas y de acompañar gente que realmente estaba siendo víctima de esos instrumentos de policía y todavía lo somos, Néstor. Le menciono otro ejemplo, pues con el que usted sabe que yo tengo cercanía, que es la silla vacía. Pelea el gobierno con la silla vacía por alguna publicación y llega a la Superintendencia de Industria y Comercio a pedir una información totalmente insólita, que nada tenía que ver con nada de la discusión ni con nada del funcionamiento de la silla, a preguntar, imagínese usted, si las donaciones que hacen los amigos de la silla vacía, que hacen unas donaciones para apoyar la actividad de la silla, era captación masiva de dinero, era captación masiva de dinero, imagínese usted. ¿Y por qué se desató esa persecución contra el señor Morales, la señora León, contra fulanito de tal? Porque al gobierno le parecía antipática la libertad de prensa y le parecía a ese gobierno supuestamente democrático, le parecía que solamente había que tener un comité de focas que lo aplaudían. Y cuando surgieron unas personas que no lo aplaudimos, entonces decidieron perseguirlo. Eso es Por eso digo, Néstor, que celebro esta resolución y espero que sea una directriz general del gobierno, no solo en el Ministerio de Trabajo, Héctor, sino en todas las entidades que tienen funciones de inspección, vigilancia y control, para que esas funciones no se ejerzan de la manera como se venían ejerciendo. Héctor, y le anticipo, esta es la primera del paquete de decisiones del gobierno anterior que está tumbando, cambiando el gobierno de la Asprilla, y vienen más. Esa, la capacidad de alguna manera ser policía judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio, que no está aquí, pero que ya están trabajando en ello. Van a echar también para atrás, por ejemplo, las famosas APAs en el agro, esas áreas exclusivas de protección de alimentos. Van a echar para atrás limitaciones ambientales, actividad minera. Desde Mincomercio van a tumbar la decisión del gobierno anterior que prohibía la exportación de carbón a Israel, y ya cambiaron, ya echaron para atrás otra decisión, esta vez en el Ministerio de Transporte, sobre un control especial que se podía hacer al servicio público prestado en carros particulares. Pero esa es la tercera cosa. Esa es la tercera cosa que yo creo que es importante. Ojo, para que lo tengan en cuenta. Por la vía, una sola frase, pero es que por la vía de los decretos reglamentarios y de las resoluciones y tal, el gobierno anterior efectivamente lo que estaba era modificando leyes, creando requisitos adicionales o quitándolos, generando unas cosas que son de eso que los abogados llamamos reserva de ley, y por lo tanto, si este gobierno lo va a corregir, yo lo celebro. 8 de la mañana. Asumir que todas las resoluciones y todo lo que hizo el gobierno anterior. Luis Ernesto, hoy, 15 días del gobierno de la Asprilla, esto era más o menos predecible. ¿A qué llega el gobierno que es la antípoda ideológica? Pues a deshacer todo lo que hicieron vía decreto, a través de resoluciones ejecutivas, a través de circulares, todo esto, y apenas estamos arrancando, después del terremoto, apenas estamos entrando en el capítulo de deshacer los entuertos, deshacer decisiones que no les gustan, deshacer decisiones que no eran convenientes. Señor. Pero lo que no podemos hacer es caer en la generalización de que todo lo que expedía entonces el gobierno anterior mediante resolución o decreto era violatorio de la ley, o se apropiaba o se atribuía ámbitos de la ley, o era para perseguir a las personas que pensaban distinto. Mire, dentro de lo que se derogó, Néstor, no todo. Hay, por ejemplo, una resolución. Pero hay una resolución.
No estoy de acuerdo con usted, pero por ejemplo, dentro de lo que se derogó hay una resolución que lo que hace es desarrollar una sentencia de la Corte Constitucional sobre cómo trabajar con personas que tienen una discapacidad y que por su condición de discapacidad de pronto están teniendo un bajo desempeño, y entonces cuáles son los procedimientos para la terminación de ese contrato. Yo ahí no veo ninguna persecución, yo lo que veo ahí es un instrumento válido que acaba de ser derogado para que las empresas y los trabajadores con discapacidad puedan saber cómo manejar ciertas situaciones muy particulares de su caso. Otro tema que yo creo que también me parece una generalidad peligrosa, es decir, que entonces entrar a las casas a vigilar el estado del trabajo de la empleada doméstica es necesariamente violatorio de la intimidad y demás. No, es que recordemos que las trabajadoras domésticas, como su nombre lo indica, trabajan en las casas, su puesto de trabajo es las casas, y así como el Ministerio del Trabajo y el Inspector de Trabajo tiene la facultad de ingresar a una empresa si encuentra que hay situaciones que ponen en riesgo la salud del trabajador, porque hay explotación laboral, porque no hay seguridad en el trabajo, y hay muchas personas, seguramente no aplica para ninguna de sus casas, pero hay muchas personas que tienen trabajadoras domésticas en unas situaciones muy precarias, en condiciones casi que de esclavitud, y entonces está bien que vigile el Ministerio del Trabajo, Luis Ernesto, está bien que el Ministerio del Trabajo vigile que no tengamos una esclavitud moderna en los hogares. Yo no veo por qué nos vamos a oponer eso simplemente porque lo propone Petro. Las empleadas domésticas tienen las herramientas para denunciar los abusos a los que ellas consideren que han tenido lugar. Pero otra cosa muy diferente es que el Estado pretenda entrar a los domicilios, a la intimidad, a la esfera privada de cada persona sin orden judicial, como lo dice la ley. Y esto se hizo por medio de una circular. Imagínense cuántas circulares o cuántas medidas de este estilo hizo el gobierno anterior, que apenas nos estamos dando cuenta que son abiertamente un abuso y que celebro sí que este gobierno los esté echando para atrás o derogando. El tema Estoy totalmente de acuerdo con Sofía, es que a mí me parece que por esa vía, ¿cómo así que a uno le parece normal, como dice Luis Ernesto, que venga un señor que es un funcionario administrativo sin una orden judicial a meterse a una casa? ¿De dónde sale semejante facultad? ¿A quién se le ocurre que ¿De dónde sale la teoría, Héctor? Permíteme, ¿de dónde sale la teoría tuya, Héctor, o de Sofía, de que van a entrar y que van a irrumpir en el hogar? No, están haciendo, vigilan, y como lo hacen en muchos procedimientos, como lo hacen, es que no tienen que entrar a la casa para vigilar. ¿Quién dijo que tiene, claro? ¿Quién dijo que tiene que entrar a la casa para vigilar? No estamos discutiendo de nada. Muéstrenme un caso, muéstrenme el ejemplo de dónde se entró y a quién le violaron. No, menciónenme un solo caso. Usted, un solo caso donde el ministerio haya abusado y haya irrumpido en la privacidad. Un solo caso. La circular lo decía. Es que ustedes están un relato sobre que usted está en desacuerdo. Ficcional. A ver, Luis Ernesto, le entiendo que usted está diciendo que está en desacuerdo con que se ejecute lo que dice la circular, pero está de acuerdo con la circular. No. Es que la circular lo que dice es los inspectores del trabajo. Pueden meter inspectores en su casa. No. Lo que dice la circular, permítame. No, Néstor, lo que dice la circular es, le dice a grupos de trabajo del Ministerio del Trabajo cómo desarrollar las inspecciones y cómo priorizar las inspecciones para las trabajadoras domésticas. Por eso. ¿Cómo comenzando? Y les permite la entrada a los domicilios. Donde hay, eso se lo están inventando ustedes. Muéstrenme un solo caso donde se haya irrumpido de manera ilegal en el domicilio de alguien. Sofía, mencióname un caso. A ver, Luis Ernesto, no echemos globos. Un solo caso. Yo les pido un solo caso de una denuncia de un ciudadano donde hayan violado su domicilio. Luis Ernesto, acláreme una cosa. Un solo caso. Es que no le entiendo. Usted me está diciendo que está de acuerdo con la circular. Pero que estoy no de acuerdo con que haya no estaría de acuerdo a que a las trabajadoras domésticas no las exploten laboralmente. Óigame, pero ¿por qué no oye lo que le estoy diciendo? Luis Ernesto, que está... A ver, ¿me oye? Luis Ernesto, claro que está de acuerdo con la circular, ¿cierto? Estoy de acuerdo con que se proteja a las trabajadoras domésticas. Pero que estaría en desacuerdo con que se ejecute lo que dice la circular. No. Es que lo que dice la circular, distinto a lo que ustedes afirman, no es que va a entrar pues como si fuera el CTI a irrumpir en una vivienda, a capturar celulares. Eso no ocurrió una sola vez. Es que yo quiero pedirles a ustedes una vez más, o no ocurrió, Sofía, si la circular lo claro dice, que sí importa, es de eso estamos hablando. La ley y por eso la están pero de derogando. eso estamos hablando.
estamos hablando de que ustedes afirman que aquí hay unos inspectores que se creen que son el CTI, que irrumpen en la casa, que violan la intimidad, y eso no pasó una sola vez. Ustedes no me han podido demostrar un solo caso donde eso ocurriera. Lo importante es que lo decía y era contrario a la ley, y por tanto la derogaron. Perdóname, pero lo importante cuando ustedes afirman que eso estaba pasando es demostrarlo. Usted por defender, hay personas, la circular, me parece que perdemos el norte de lo que decía la circular. La circular, por eso la están derogando, por eso están tumbando el contenido. Pero además yo por eso planteé el tema de manera más general sobre la función de inspección, vigilancia y control del Estado, porque evidentemente el Estado hace eso que estamos discutiendo y que Luis Ernesto dice que no, y nos pide un ejemplo de alguien que se ha metido a una casa de una persona, pero se meten a las empresas que también forma parte de la intimidad de las personas, y les quitan el celular personal. Eso ya hay incluso procesos e incluso condenas de la Procuraduría, por cuenta de esa circunstancia. Eso es falso. El inspector de trabajo, no sé si el inspector de trabajo, pero no me oyó el encabezado de lo que yo hablé. Pero es que no me oyó calmémonos y oigámonos. Yo dije las facultades generales de la inspección vigilancia, para no quedarnos solo en los inspectores de trabajo, sino incluir a los funcionarios de las superintendencias. Y en relación con cuando usted incluye a todos los funcionarios de las superintendencias que tienen las mismas facultades que un inspector de trabajo, ahí encuentra varios ejemplos de lo que nosotros estamos diciendo, y le insisto, incluso sanciones de la Procuraduría General de la Nación por haber abusado de esas facultades. Cogemos el peor caso de un funcionario abusivo, Luis Ernesto, y con eso justificamos. ¿En dónde se metieron? Le digo, por ejemplo, en la registraduría, la lista de empresas del sector privado en donde se metieron con intenciones de inspección, funcionarios del Ministerio de Trabajo o de la Superintendencia. Quiere que le dé un nombre, la empresa donde usted trabaja, de la que está hablando, acá se metieron. ¿Y a quién le quitaron el celular, Néstor? Dígame, mencióneme un caso, usted que está cogiendo el caso de Caracol, dígame cuándo un inspector del trabajo le quitó un celular o cometió un acto violatorio. Yo no tengo ningún informe, ¿usted sí lo tiene? Entonces, le quitamos el celular en la registraduría. Estaba haciendo una inspección. No hay que minimizar los casos. Ahora cambia la pregunta. Ahora, ¿dónde quitaron celulares? Pregunta dónde se metieron. Le estoy diciendo aquí, en su casa donde usted trabaja, aquí se le metieron. ¿Le llegaron al ministerio? Néstor, ¿sabe por qué llegó el Ministerio del Trabajo a Caracol? No para perseguirlo usted, es que había unos casos de denuncias de acoso sexual por 2 periodistas, yo no sé si usted lo recuerda. Entonces, claro que tenían que llegar a recoger esas denuncias. Ese es el trabajo del Ministerio del Trabajo. El trabajo del Ministerio del Trabajo es asegurarse que a una trabajadora doméstica no la exploten, que le paguen su seguridad social. Entonces, claro, si escogemos los casos donde sí efectivamente hubo abusos por parte de algunos funcionarios del gobierno anterior, de la Superintendencia de Industria y Comercio particularmente, y con esa excusa vamos a quitarle las facultades entonces al Ministerio del Trabajo de garantizar que en Colombia tengamos trabajo digno y decente, pues lamentablemente. Me está cambiando las preguntas, le estoy diciendo, se metieron aquí. Yo sé que el tema era de acoso sexual, para lo cual hay investigaciones judiciales en curso. Y preguntaron, le estoy contando a usted, a los oyentes. Primera pregunta que hicieron: ¿dónde está el expediente de Néstor Morales? Que no tengo nada que ver con esos temas, ¿de acuerdo? ¿No le parece que eso demuestra algo? Un pedacito, usted me dice de dónde. Le sigo diciendo, en Naturgas, el gremio de los productores de gas, que no le gustaban al presidente Gustavo Petro, ¿sabe qué hicieron? Se le llevaron el teléfono a los directivos de Naturgas, y tengo más ejemplos para contarle lo que pasó en la registraduría, en Thomas Gregan Sons. Es decir, esto de esta mañana me parece que es deshacer. No, es que yo sí creo que Francisco Melo Rodríguez, el superintendente delegado para la protección de la competencia, es la persona que llegó a la registraduría a coger los celulares y a pedir datos personales. Bueno, por eso. Hay muchos ejemplos del abuso de las facultades de inspección, vigilancia y control, y el hecho de derogar las circulares en los cuales se ampliaba la posibilidad y los riesgos de abuso, no le quita al gobierno, al Ministerio de Trabajo, la facultad de garantizar
los derechos de las personas, pero a través de la garantía también de los derechos de quienes presuntamente están investigando. Es que a mí sí me parece una necedad tratar de negar que el gobierno anterior utilizó las facultades de inspección, vigilancia y control de manera selectiva. Hay muchas documentaciones sobre eso, de cómo el presidente hacía una alusión o entraba en controversia con alguien y al día siguiente llegaba una superintendencia. Bueno, ahí está el abuso que cometieron nada menos que con Sanitas, al que el presidente acusaba de criminales a los directivos, hasta que tuvo que actuar la Corte Constitucional para decirle, señor, usted está actuando abusivamente, intervino abusivamente esa EPS. Ejemplos hay muchos, pero además es que esta es una facultad vieja que los gobiernos siempre han tenido ahí, algunos la han usado más responsable que otro, pero es una discusión que yo creo que este país tiene que darle semejantes facultades a unos funcionarios administrativos que no garantizan la imparcialidad es muy peligroso. Son las 9 de la mañana. El problema de esos vaivenes. La noticia de hoy es la decisión, una de las primeras decisiones administrativas, Álvaro, del gobierno del presidente Gustavo Petro, tumbando 11 decisiones que había tomado el Ministerio de Trabajo en el gobierno anterior. Señor. El problema es que en esos vaivenes de echar para atrás lo del gobierno anterior se cometen muchos excesos. Ojalá en este echar para atrás no se hagan los mismos excesos que hizo Petro. Y el problema, la clave institucionalmente aquí es que eso se hace generalmente por decreto. Pero esos decretos es muy fácil porque el presidente haciendo show tumba, pero igual el que llega se demora unas horas en quitarlo. Por eso el reformismo, lo que de verdad cambia las sociedades, es a través de leyes. Y las leyes en los congresos pues no se hacen simplemente con la firma de un presidente, sino que requieren consensos, coaliciones para que los cambios duren. Eso de tumbar todo lo estamos viendo desde el primer día. Trump lo hizo, acuérdense que sacó 90 decretos, casi todos echando para atrás cosas del gobierno anterior, y Milei. Trump lo llamó anegar el pantano y Milei lo llamó echar motosierra. Pero hay que reconocerle, por ejemplo, a Milei que está tratando que sus cambios sean estructurales, sean de ley. Está tratando de cambiar la banca central legalmente, no solamente con políticas de gobierno, porque si no se queda uno en el ir y venir. Para uno defender a los sindicatos es pecado y para los otros defender a los empresarios, y se vuelve una guerra, es insistir en la guerra de clases. Hay que tener cuidado con eso. Pero sabe que yo creo que Petro la montó, hay que tratar de no caer en lo contrario. Tiene razón, esa es la trampa. Usted no tiene por qué elegir entre empresarios y sindicatos, es más de lo mismo. Aquí hay unos derechos y hay unos abusos seguramente de lado y lado.